Estimado profesor, muy buenas noches. El día de hoy procederé a realizar el examen número 2 de lo que es desarrollo económico y tenemos dos preguntas planteadas, ¿no es cierto? Una de ellas es, ¿qué variables incorpora Malthus para explicar el crecimiento económico? Bueno, en primer lugar, ¿cuáles son los aportes que ofreció Malthus, ¿no es cierto?, a la economía inicial o a la economía actual, ¿no es cierto?, eh, en todas sus teorías que él determinó. Eh, Tenemos entre los aporte a la teoría de valor y su medida, ¿ya? Aporte a la teoría de la crisis y el subconsumo, cuando en la sociedad se produce un subconsumo de bienes y servicios, ¿ya? Aparte de esto, Malthus observa que la distribución de la sociedad estaba mal estructurada y esto generaba un escenario desfavorable para la economía local. ¿Ya? Todo dependía mucho según Malthus, de cómo estaba distribuida la sociedad. ¿Ya? Propuso también una inversión en obras públicas y privadas de lujo, y esto se tradujo a un aumento de la demanda efectiva. Junto con esto también Malthus logró delinear el papel de la demanda en el funcionamiento global económico, que lo vamos a ver más abajo en lo que son las teorías de ahorro o otras teorías que, que fueron planteadas por Malthus. También como para poder entender la importancia que tiene la economía de Malthus, su máximo logro fue mostrar la aplicación empírica de los análisis de los estudios de la población. Ahí está el punto clave de lo que es Malthus. Todos sus estudios económicos están basados en lo que es el estudio de la población. Claramente, Malthus propuso que la población era el eje principal para determinar el funcionamiento económico de una nación. Vamos, claro. Son las diferentes variables que determinaban la población, determinaban finalmente cómo iba a estar económicamente el país o una nación o de manera global, el mundo en general. ¿Ya? Bueno, Malthus, como lo dije anteriormente, propuso muchas teorías. Una de ellas fue la teoría del ahorro. ¿Ya? Malthus fue el primer economista que observó el comportamiento del ahorro y la inversión de forma sistémica. ¿Ya? Entre esto, ¿qué es lo que planteó Malthus? Planteó que si había demasiado ahorro en la sociedad, ¿ya? Dicha sociedad iba a perder la capacidad de adquirir, ¿no es cierto?, o de demandar mayores cantidades de bienes de consumo. Ejemplo, si yo hoy en día ahorro en demasía, obviamente esto va a entender que yo no quiero gastar. Esa es la teoría del ahorro. Yo no quiero gastar puesto que me dedico a ahorrar a futuro. Entonces yo no voy a querer gastar, no voy a querer comprar un auto, no voy a querer comprar una casa, no voy a querer... Siempre va a ser un tema de ahorro, ahorro, ahorro. Y ese ahorro va a haber una cantidad de dinero que no se va a utilizar, ¿no es cierto?, en el mercado para, bueno, para que se mueva el mercado en cierto modo, ¿no es cierto? Y finalmente se mueva la economía y sea favorable para el campo económico. Otra teoría es la teoría de la renta de la tierra. ¿Qué es lo que plantea Malthus en este caso? Plantea que la cantidad, ¿no es cierto? Hay factores o variables que dependen en la productividad. Estos factores son utilizados de manera íntegra en primera instancia y producen producen que la productividad sea creciente. Ejemplo de esto: si yo tengo adquiero un terreno y en ese terreno quiero hacer una siembra, ¿ya? Obviamente, en primera instancia, el terreno va a estar disponible, va a ser un terreno bueno, de calidad, voy a sembrar, voy a tener fruto, va a tener una productividad muy buena. El segundo año va a ser lo mismo porque el terreno sigue siendo bueno. Pero ya el cuarto o quinto año, el terreno va a perder sus minerales, ¿no es cierto? Y va a inducir a que la productividad sea menor, o sea, se produzca un decrecimiento por
el uso de estos factores, estas variables, ¿no es cierto?, como es el caso de la tierra. Entonces hay que tener ojo con eso, puesto que va a afectar la productividad. Otra teoría es la teoría de valor. La teoría de valor más que nada es sencilla, puesto que se basa en la interacción simultánea de la oferta y la demanda. Pero también, justo con esto, entendiendo esto, hay matices implícitos a saber. Detrás de la demanda está la utilidad de los bienes para los consumidores, ¿ya? Ya que si no necesitan los bienes, no los demandarían los consumidores. Y detrás de la oferta se encuentra la dificultad para obtener dichos bienes, para que se entienda lo que es la teoría de valor. También está la teoría de la demanda efectiva. ¿Qué dice la teoría de la demanda efectiva según Malthus? Dice que si la producción supera el consumo, tienen que sobrar las mercancías producidas y no demandadas. ¿Ya? El ahorro no se invertiría en algo que nadie demanda, en cierto modo. Esto es la teoría de la demanda efectiva. Ahora vamos con la teoría de la teoría monetaria y fiscal que planteó Malthus. Según Malthus, la variable fundamental, ¿ya? En esta teoría, se puede decir, porque estamos claro que para él la variable del tema económico es la sociedad. ¿Ya? Pero la variable de la teoría monetaria y fiscal, la variable fundamental, fue el gasto. ¿Ya? Este podía dirigirse mediante la política fiscal, con transferencias de renta y gastos gubernamentales en bienes y servicios y obras públicas. ¿Ya? Entonces, dependiendo del gasto, podíamos lograr nosotros una economía más sostenible, más sustentable, ¿no es cierto?, a nivel país. También está relacionada con la teoría del ahorro, puesto que si hay mayor, o sea, un crecimiento sostenido de ahorro por parte de la población, el gasto va a ser mínimo y el cual la organizaciones o empresas van a empezar a quebrar. Si no tengo gasto, ¿no es cierto?, por parte de los consumidores, lamentablemente los bienes y servicios no se van a distribuir, no va a haber un consumo adecuado para que se sostengan las diferentes empresas que ofrecen bienes y servicios. Dentro de esto, y para englobalizar todas estas teorías, Malthus también, para que quede claro, le dio un rol al Estado, en cierto modo un rol bastante pasivo, que cumplía el Estado acá. Le asigna al Estado el simple papel de policía, se puede decir, o vigilante, que mantenía un control, pero era un control más que nada vigilante en lo que era la economía. Hacer también respetar los contratos privados, o sea, velar por la conservación de la propiedad privada también, y su radio de acción no debía extenderse más allá del orden civil, o sea, tenía poca participación en lo que era la economía en sí, pero sí tenía que tener, por el aspecto legal, tener un control sobre las operaciones económicas que se hacían entre las diferentes organizaciones o empresas encargadas de llevar a cabo el tema económico en la sociedad. La otra pregunta dice, ¿cuál es el aporte de David Ricardo al crecimiento de la economía? Comente y fundamente. Bueno, el aporte de David Ricardo, en cierto modo, tenemos 4 puntos relevantes e importantísimos para entender cuál fue el aporte de David Ricardo. Él plantea 4 estados. El primero es el comercio internacional. ¿Qué dice el comercio internacional según David Ricardo? Esta teoría asegura que el libre cambio es una buena manera de apoyar el crecimiento del país, ¿ya? Dejando de lado las políticas proteccionistas, también denominadas The Core Law, ¿ya? Que solo dejaban crecer económicamente a los terratenientes, dueños de las tierras, dueños de las grandes empresas, ¿no es cierto?, dueños del país en sí, ¿ya? Entonces tiene que haber un comercio ya más relacional. Esa es la idea. No solamente que se hicieran ricos los más ricos, ¿ya? Tienen que apoyar el crecimiento tienen que apoyar el país con un crecimiento más integral entre las diferentes organizaciones, empresas de distintos portes, se puede decir, empresas chicas, empresas grandes, de nicho, todo, y tuvieran acceso a un comercio internacional y esto generara la estimulación
de un cambio económico favorable para lo que era la sociedad. Ya, otro estado era el estado estacionario, que planteó David Ricardo. El estado estacionario en sí, dentro de las muchas teorías, dice que el crecimiento económico va a llegar a un punto en el cual se dejen de producir ganancias. Tema complicado. Y va a empezar una etapa de escasez de recursos naturales, precisamente la explotación tanto del material como de la mano de obra. ¿Ya? Que da a entender entonces, da a entender que si nosotros como sociedad hacemos un uso indiscriminado de los bienes y servicios o recursos naturales que tenemos a disposición, caso minería en Chile, va a llegar el momento que estos bienes se van a agotar y vamos a presentar escasez en el país. Por lo tanto, la economía va a presentar una baja considerable y puede producir, no sé, lo que se está produciendo hoy en día como ejemplo en Venezuela, una inflación pero abismante, tremenda, por, bueno, hay otras variables, pero puede producir inflación también en estos casos, si sucede este estado. Otra teoría que nos plantea David Ricardo es la teoría de la ventaja absoluta. ¿Qué quiere decir esta? Dice que un país debe especializarse en aquellos bienes y servicios que pueda producir de manera más eficiente, ¿ya? Y adquirir de otros países aquellos que produzcan de manera menos eficiente, ¿ya? Entonces, si Chile produce minerales de manera eficiente, tiene el, como te dijera, el producto para ofrecer, perfecto, tiene que distribuirlo y si Chile no tiene la capacidad o el costo es muy alto para la producción o productividad de un servicio X, tiene que hacerlo llegar del extranjero porque también hay una necesidad de ciertos productos que nosotros en Chile no producimos de manera eficiente. También el último punto es el precio-valor. El precio de los productos no deben valorarse, según David Ricardo, por su escasez en el mercado ni por su demanda y oferta, sino por la cantidad de trabajo utilizado en la producción. Ahí está su valor. ¿Ya? Entonces le da mucho énfasis a lo que es a lo que es el trabajo, la productividad de las grandes empresas. ¿Ya? No porque no haya un producto hoy en día se va a valorizar como lo más caro o lo de mejor calidad, se puede decir. Claro, puede ser más caro, pero la calidad, el valor que tiene ese producto, es porque no está, es porque no existe, es porque la productividad es muy baja. No, ¿no es cierto? Es por la cantidad de trabajo que se utiliza en esa producción. Ejemplo de esto, si nos vamos a un ejemplo concreto y claro, muebles. Tenemos muebles de melamina, que yo pego 1, 2, 3, 4, 5, ¿cómo se dice en melamina? 5 paneles, y ya está el mueble listo. Se acabó la vida de la melamina, la compro en Home Center, Sodimac, y la melamina, listo. Ok, pero junto con eso está el mueble rústico, donde la persona que confecciona ese mueble se preocupa día tras día de pulir, lijar de forma manual, ¿no es cierto? De poner corazón y alma en ese mueble. O sea, el tiempo empleado es mucho más extenso que el tema del mueble de melamina, el trabajo es mucho más extenso y agotador, los materiales incluso son de mejor calidad. Eso es el precio-valor, según lo planteado por David Ricardo. Todas estas teorías económicas fueron un aporte fundamental para entender lo que era el desarrollo económico y cómo podíamos tener a mano mejores formas de manejar una nación o el mundo en general, entendiendo cómo se podía generar una economía más integral, más eficiente, con la utilización de mejores con la utilización de recursos no necesariamente naturales, ¿no es cierto? Que hubieran otras alternativas y entendiendo de que
todo es en pos de mejorar el funcionamiento económico a nivel país. Hasta luego, eso era, que esté muy bien.